Buenos días, mis queridos suscriptores. Buenos días, por acá de regreso con un videito más. Saluditos, bendiciones. Saluditos a todos esos nuevos y fieles suscriptores. Gracias por ese apoyo. Gracias por compartir mis videos. Gracias por suscribirse y gracias por dejar ese hermoso like. Gracias. Bueno, señores, comenzamos con este video mandándole un saludo, mandándole un fuerte abrazo a toda la comunidad chapina por su pase a la semifinal de la Copa de Oro 2025, que esto ya es historia, quedará escrito en los libros de historia de Guatemala. Qué bueno por los hermanos guatemaltecos. En el video anterior yo lo dije, Guatemala va por la gloria y pues va en ese camino con este resultado de dejar fuera a uno de los grandes, a uno de los protagonistas del Mundial 2026, ese punto a favor de Guatemala. Eso indica y enseña lo que es un trabajo, un proceso, una forma de entender cómo se deben de pelear los partidos, porque Guatemala ayer dejó hasta la última gota de sudor en la cancha, luchando, peleando, y es lo que siempre yo he dicho y he exigido a nuestra selección salvadoreña, que lo que se necesita y lo que se le pide a nuestras selecciones es entrega, es coraje, es deseo, es competirle a la selección que tengamos enfrente, no importa cuál sea, pero el punto es competir, no ir solamente a salir del compromiso, porque ayer lo dejó reflejado Guatemala, que cuando se quiere, se puede, porque todo el partido, los 90 minutos, Guatemala estuvo dentro. Guatemala nunca estuvo fuera de sus casillas y estuvo tratando la manera de conducir este partido a una victoria a favor de ellos. Y esto hay que decirlo por lo que representa Centroamérica. Guatemala en este caso es una selección centroamericana que está haciendo cosas buenas y de lo bueno es que tenemos que aprender los demás países que estamos alrededor. No es una envidia, es algo que uno tiene que aprender y poner en práctica y saber que si las cosas se hacen bien, salen buenos resultados. Y aquí esto de Guatemala no es la excepción. Así que comenzamos a analizar cómo es que al minuto 6 ya Guatemala estaba queriendo imponer su ritmo y pues el arquero de Canadá le impide a que este balón entre. Imagínense, al minuto 6 ya Guatemala estaba tocando las puertas de Canadá. Eso quiere decir que Guatemala estaba consciente y concentrado en que lo que necesitaban era un triunfo, pero que al minuto 13 también Canadá entra en acción y el defensa de Guatemala, pues concentrado en su trabajo, también evita un gol por parte de Canadá, sacando el balón de la línea de gol. Entonces, por ahí se veía que Guatemala le estaba compitiendo de tú a Canadá. No era que iba solo a pasear. Entonces, de ahí al minuto 29, esa es digamos, la mancha del arbitraje. Porque para mí, esa falta que le pitan en contra de Guatemala como un posible penalti, que a la larga lo cobró el árbitro como penalti, no es una falta clara
en la que se vea claramente el contacto del jugador Chapín al jugador canadiense. Pero el árbitro decide que para él es pena máxima y decretan la pena máxima en contra de Guatemala, que, como lo repito, para mí no era un contacto suficiente para que él decidiera que había una falta penal en ese momento. Pero el caso es de que lo ejecutan y se pone Canadá 1-0 en contra de Guatemala. Luego, al minuto 43, salvada de Guate por parte del arquero, porque el arquero, a pesar que no era el titular, pues es un buen arquero, tiene un buen futuro, es un joven que estaba debutando, así que qué bueno por los hermanos guatemaltecos que están sacando promesas de su selección, y eso es lo importante. Pero al minuto 48 viene la recompensa del árbitro. El árbitro sabía en su conciencia que se había equivocado, sabía de que el penalti que le pita a Guatemala en contra no era para haber sido penalti. Y viene y el delantero de Canadá pues atropella o se estrella contra el defensa de Guatemala, y el árbitro toma a bien sacarle la segunda amarilla para poderlo sacar su tarjeta roja y expulsarlo. Pienso que se han visto muchas jugadas de esta índole que los árbitros, por no perjudicar el partido, por no quitarle esos méritos a los partidos, no deciden expulsar a un jugador. Pero en este caso, él le traía eso, la conciencia de que el penalti que había pitado no era suficiente falta para que se pudiera pitar un penalti. Y en ese caso lo que hace es expulsar, como compensando un poco a Guatemala. Y pues Guatemala, ni corta ni perezoso, aprovechó esa oportunidad que lo deja con un hombre más a Guatemala. Y en el segundo tiempo, Guatemala se va arriba con todo. Sabía de que no había otra oportunidad. Y pues en el minuto 68, una gran jugada elaborada por el extremo izquierdo hace un centro, y este delantero guatemalteco, con un soberbio cabezazo, deja sin acción al arquero canadiense y se empata el marcador 1-1, que ese marcador lo llevaría a la tanda de penales. Y ahí Guatemala estaba ya empezando a firmar su historia como uno de los mejores de Centroamérica. Se llega la tanda de penalti y comienza Canadá. Y de los primeros 5 penaltis viene el jugador canadiense Larín, este jugador que milita en el Mallorca de España, y desde que lo veo que toma el balón, digo yo, este lo va a fallar, porque ya en España ha fallado varios penaltis. Entonces, como que fue salación, y viene y le ejecuta el penalti y lo falla. Luego estaba en las manos del jugador guatemalteco alzarse con el triunfo y pasar a la semifinal, y le toca al capitán de Guatemala llevarse la gloria y hacerse famoso, y se para frente al balón y lo manda a las gradas.
En ese momento Guatemala siente que se cae a pedazos, pero pues es lo que digo, el trabajo, la experiencia, la formación los mantuvo en pie firme y luego igualmente viene, tira el primero Canadá, lo hace, el segundo porque van a muerte súbita, el segundo lo hace Guatemala y ya viene el segundo de Canadá y lo falla. Y ahí viene la consagración chapina, la consagración guatemalteca, viene, ejecuta el penalti y lo lleva al punto donde quería estar Guatemala. Y me imagino esa reacción, esa sensación de estos aficionados que llegaron de lejos a apoyar su selección. Y esos son los momentos en los que cualquier aficionado desea estar en esos momentos para sentir esas sensaciones que transmite el fútbol. Y eso es lo más importante de lo del fútbol, que hay de grandes alegrías a grandes decepciones, a grandes cosas que nos puede dar el fútbol. Y así que qué bueno por los hermanos guatemaltecos. Así que pues muchos decían de que Guatemala se estaba creciendo, que Guatemala estaba hablando de más. A veces son los medios de comunicación los que pues se pasan un poco de pistola, como decimos, pero en realidad el partido que vimos ante Canadá el día de ayer por parte de Guatemala es un partido envidiable, porque en ningún momento Guatemala se vio caída, Guatemala se vio menos que Canadá. Siempre Guatemala estuvo arriba, siempre estuvo con esa moral, con ese deseo, con ese ímpetu y con la mirada puesta en el triunfo. Así que eso es lo más rescatable, que lucharon hasta el último momento. Y como les digo, imagínense, después de haber fallado un penalti que era el que los llevaba a la gloria, se reponen porque se van a la muerte súbita, y cuando aún viene Canadá y logra hacer el penalti, Guatemala no se queda atrás. El ejecutor viene y lo coloca bien, y pues sabemos de que en las tandas de penalti pues pasan muchas cosas de estas, muchas decepciones, porque a veces pues por nervios, por experiencia o por lo que sea o por suerte, en los penaltis es una lotería. Pero que bueno que la lotería se declinó a favor de Guatemala. Así que saluditos, hermanos chapines, disfruten, que el que le gusta el fútbol sabemos lo que se siente cuando pasan estas situaciones. Así que saluditos, bendiciones, cuídense, los veo en el próximo video.